Bueno, es importante entonces graficar las variables para poder ver la trayectoria de las mismas y ver cómo se vinculan. Ahora entraremos a la parte de la notación y conjuntamente iremos viendo los comandos tradicionales que se emplean en Stata. Como ustedes pueden ver, a diferencia de lo que habíamos visto que Y y subíndice I representaba para los datos de corte transversal, ahora Y subíndice T representa aquellos valores que son generados a través del tiempo. En lugar de decir que tenemos n número de datos, vamos a decir que tenemos t número de datos, ¿no? Es una forma general de poder clasificar la información de manera este, en el tiempo, ¿no? Cuando hablamos de serie de tiempo. Dice, los plots pueden transformar en rezagos, primeras diferencias, logaritmos y tasa de crecimiento. Los rezagos tienen que ver con la historia de la información que se va generando. Es decir, si habláramos de presupuestos, indudablemente que los presupuestos de una empresa, de una institución pública, pues van a tomar como referencia los presupuestos previos. Entonces, en serie de tiempo, la información pasada es importante para poder entender la actual, o incluso muchas decisiones que hoy se toman van a incidir en el futuro. Entonces, también lo actual puede incidir en el futuro. La cuestión es que los rezagos y los adelantos pueden ser relacionados con los valores actuales. Las primeras diferencias son otra forma de representar los valores de serie de tiempo, y estas se utilizan principalmente cuando hablamos de relaciones espurias, es decir, relaciones que coinciden por pura casualidad más que por causalidad. Entonces las primeras diferencias ayudan a disminuir esas problemáticas que vemos en las relaciones donde no existe sentido su vinculación, aunque existe matemáticamente una relación. Entonces, además, las primeras diferencias permiten que las variables que no son estacionarias en sus valores originales, pues en primera diferencia lo puedan ser. Los logaritmos son una forma de poder medir las variables y comparar básicamente aquellas variables que tengan diferentes unidades de medición. Podemos utilizar tasas de interés y a la vez utilizar oferta monetaria. A lo mejor eso implica que para poder hacer el comparativo de tanta discrepancia en los valores de una y otra variable, pues empleen logaritmos. Además de que los logaritmos en las tasas de crecimiento son bastante comunes. Y la tasa de crecimiento, pues son comportamientos de las variables, que podemos hablar de tasa de crecimiento del empleo, tasa de crecimiento de la economía, tasa de crecimiento de la tasa de interés, etcétera. Es decir, tasa de crecimiento de la población se puede ocupar para de muchísimas formas y está directamente vinculada con la serie de tiempo. Son cálculos más importantes, además de haber otros, ¿no? El primer rezago lo vamos a identificar con el subíndice T, pero aparte va a tener uno o dos o tres o cuatro, dependiendo el tipo de dato que tengamos, si es mensual, trimestral, pues va a depender, ¿no? Pero básicamente el T acompañado de un menos o un más va a representar los rezagos o los adelantos de una variable. Entonces esto le vamos a conocer como, si tiene un menos, va a tener rezagos, ¿no? Es decir, se vincula el y actual con un y anterior, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en lo que les decía, los presupuestos. El presupuesto de 2020 está relacionado con el presupuesto de 2019. ¿Sí? Lo mismo sucedería en el caso de cualquier número de rezagos. Otro, otro, otra forma son las primeras diferencias. Les decía yo, las diferencias les permiten encontrar estacionalidad de las variables, aparte de que permite que podamos tener en nuestro análisis relaciones que sean realmente, que exista esa relación de variables, porque muchas veces puedes tú correr dos variables que no tienen nada que ver, y resulta que cuando lo corres sí tiene una relación matemática, pero en la vida real no tiene ningún sentido. Podríamos pensar en el número de veces que gana lotería con el Producto Interno Bruto. Están relacionados por real, no tiene nada que ver. O el número de estrellas que hay o que crecen de un año a otro con relación al desempleo. No tiene, puede haber matemáticamente una relación, pero esa es una relación que se da por casualidad, pero no hay una causalidad real. Entonces, las diferenciaciones pueden ser una forma, aparte les digo del tema de la estacionalidad. Las primeras diferencias son también una forma en la que nosotros podemos obtener, podemos lograr
esa vinculación de variables. Entonces, la primera diferencia del logaritmo es una forma también de obtener crecimiento. Ahorita vamos a ver un ejemplo, básicamente haciendo esa representación que aparece aquí, el logaritmo de y menos el logaritmo natural de y de t menos 1, es decir, un periodo anterior multiplicado por 100, a eso le vamos a llevar un cambio en el logaritmo natural de y eso multiplicado por 100 pues va a ser una tasa de cambio, ¿no? Y esta les puede decir qué tanto puede variar de un periodo a otro lo que estemos analizando. Entonces son formas distintas en las que se pueden transformar las variables y dependerá, ¿no? Recordemos, el rezago tiene que ver que la información pasada importa o la futura, ¿sí? Con la actual, y las diferenciaciones pues sirven para ver el tema de la estacionalidad y también eliminar relaciones espurias, los logaritmos, pues para calcular tasas de crecimiento de manera más precisa. Generalmente en la serie de tiempo el operador rezago se va a nombrar con la letra L y le va a anteceder a la variable y, subíndice t, y cuando tienes L y no está elevada a ninguna potencia significa que estás hablando de un rezago de y. Se llama operador rezago y precisamente te va a decir cuántos rezagos estás hablando de la variable y. ¿Sí? O cualquier otra variable que la acompañe, y su exponente te va a decir el número de rezagos. Al no tener ningún valor, pues significa que es el 1, ¿no? Si tiene el 12, pues estamos hablando de que son 12 rezagos. Entonces, representarlo como aparece aquí o representarlo como aparece del lado derecho es exactamente lo mismo. El número de rezagos lo vamos a denotar con la letra P, ¿sí? Entonces podemos hablar de que podemos tener hasta P rezagos, ¿sí? Que representará cada uno de los periodos que estemos hablando. Pueden ser 10, 12 meses, dependiendo del periodo de la variable que estemos analizando. En el caso de la variable de diferenciación, se puede diferenciar la variable de 1, 2, 3. Generalmente lo que más se utiliza son una diferenciación, dos diferenciaciones, ya 3 es más difícil verlo, pero puede haber, ¿no? Puede haber, pero lo que buscas, ahorita lo vamos a ver gráficamente, lo que buscas es eliminar la estacionalidad. Sí, aquí vemos los procedimientos, utilizamos L precisamente para representar los rezagos. Es algo ahí que lo dejo para que ustedes lo analicen, pero básicamente esta es la primera diferenciación, esta segunda diferenciación y esta es la tercera diferenciación. Como ustedes pueden ver, es el valor diferencia elevado al cuadrado, va a decir que tenemos una diferenciación de y en dos niveles, ¿no? Básicamente esta sería la forma matemática de poderlo ver, ya ustedes lo pueden ahí analizar con más detalle. Aquí vemos un ejemplo de tasa de crecimiento. Por ejemplo, si lo hiciéramos de manera tradicional, tenemos al PIB trimestral y vamos a obtener su crecimiento de manera tradicional. La manera tradicional de obtener el crecimiento considerando el primer trimestre de 2017 y el segundo trimestre de ese mismo año, en donde vemos los valores de cada uno, es el año actual menos el año anterior entre el año anterior. Entonces este valor multiplicado por 100 me da la tasa de crecimiento. En este caso 4.950 menos 4.500 te da 450, entre 4.500 te da 0.10, por 100 te va a dar el 10%. Dice un cambio porcentual del PRI entre el primero y el segundo trimestre de 2017 a una tasa anual de 40% anual, porque esto efectivamente es trimestral. Si lo quisiéramos convertir anual, tendríamos que multiplicar esta tasa por los 4 periodos, que son los 4 trimestres que tiene cualquier año. Ahora, si lo viéramos en logaritmo, pero con estamos utilizando otros datos, pues nosotros obtendríamos la misma tasa, pero de una manera aproximada, simplemente obteniendo el logaritmo actual menos el logaritmo del año anterior multiplicado por 100 y por 4 para representar los 4 trimestres. En este caso, con estos datos tendríamos una tasa anual de 2.8%. Esto es una forma de obtenerlo de manera aproximada utilizando logaritmos. Nada más aquí tendríamos que sustituir los valores de la variable que estemos analizando, la actual, menos la del año previo o la del periodo previo. Ahora vamos a ver, por ejemplo, algunos valores de crecimiento. Vamos a utilizar el Producto Interno Bruto de forma trimestral del periodo de 2017 a 2019. Si los bajan, lo van a obtener en Excel. Aquí tenemos nosotros los valores del Producto Interno Bruto a precios de mercado. La tasa de crecimiento tradicional es el periodo actual menos el periodo anterior entre el periodo anterior. Aquí está la fórmula y así obtendríamos la tasa de crecimiento, que en este caso es
1.01 y así sucesivamente. Esta representa la tasa de crecimiento del trimestre 3 con respecto al trimestre 2 y así sucesivamente, ¿no? Por eso dice tasa de crecimiento del periodo previo. Esta es una forma manual de nosotros estarla obteniendo. Luego vemos la tasa de crecimiento del periodo previo aplicando logaritmos. Ustedes vean que utilizando los valores de B6, en este caso logaritmo de B6 menos logaritmo de B5, ¿sí? Eso entre paréntesis multiplicado por 100 les va a dar la tasa de crecimiento de un periodo respecto al otro. Ustedes vean que es muy aproximado los valores, un poquita la diferencia, pero son dos formas de obtener resultados muy similares sobre la tasa de crecimiento utilizando su forma tradicional y su forma logarítmica. Aquí lo pueden ustedes ver con mayor precisión. Básicamente estamos hablando que obtenemos resultados muy similares. Esto es para que ustedes vean que obtenerlo del método tradicional, la tasa de crecimiento, con el método logaritmo son muy próximos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo representar los rezagos. Básicamente tenemos los datos originales, aquí tenemos la tasa de crecimiento del periodo previo, aquí tenemos el logaritmo natural de la tasa de crecimiento del periodo previo, que acuérdense que decíamos que son muy parecidas. Tasa de crecimiento acumulada anual, esta sería la de todo el periodo. Aquí tendríamos que relacionarlo con ¿sí? Es decir, del primer trimestre de 2018 con respecto al primer trimestre de 2017. Esta sería la acumulada, es decir, la de todo el año. ¿Sí? El primer rezago de la tasa de crecimiento, es decir, de esta variable, el primer rezago, como ustedes pueden ver, lo único que se hace en el primer rezago es desplazarla hacia abajo. ¿Sí? La tasa de crecimiento de febrero del segundo trimestre, de 2017 se pasa al tercer trimestre, y si tuviéramos dos rezagos se pasa al cuarto trimestre, pero son los mismos datos de la tasa de crecimiento, solamente que se está hablando que está rezagada un periodo o está rezagada dos periodos, ¿no? Estas son las diferencias. Dice, este es cambio de la tasa de crecimiento del periodo previo. Estas son las diferencias, ¿no? Vean cómo se obtiene la diferencia. La diferencia sería la tasa de crecimiento actual menos la tasa de crecimiento anterior. Pero al ser las dos negativas, pues en realidad se suman y te quedaría 1.07. Y lo mismo sería aquí, la tasa actual menos la tasa anterior. Entonces, estos serían los resultados que iremos obteniendo, ¿sí? Para poder resolverlos. Ustedes pueden probarlos directamente, los datos los tienen ahí para poder hacer el cálculo correcto. Ahora vemos los comandos más importantes. En este caso estoy obteniendo otras variables, que es el índice global de la actividad económica y la inversión fija bruta. Estoy pensando que existe una relación entre la inversión fija bruta y la actividad económica. Esta actividad económica es una forma de ver el PIB de manera menos específica, pero de alguna forma es aproximada, porque se obtiene de manera mensual. El PIB nunca lo van a poder conseguir mensual, lo van a obtener trimestral. Entonces, de manera mensual, esta es una buena aproximación. Y esta sería la inversión que existe en cada uno de los análisis que se hagan. Puede ser de cada uno de los periodos. En este caso, ser mensual, pues va a ser cada uno de la inversión que se hace mes con mes en México, ¿no? Lo hacemos del periodo 2010 a 2019, los exportamos a Excel y aquí tenemos los datos, ¿no? Inversión fija bruta y el índice global de la actividad económica. Sí, aquí tenemos los valores de T, son 600 debido a que empieza en enero de 2010. Este es el formato de manera mensual y este sería el comando que se requiere para poder clasificar los datos en Stata. Y que se identifique que son series de tiempo. Ahora, para obtener el rezago número 1, la fórmula para hacerlo en Stata va a ser con el comando gen espacio y le vamos a poner PRI de primera diferencia de la inversión fija bruta y va a ser igual a de aquí. Ustedes lo van a modificar como ustedes quieran. Después del igual, este es un operador rezago. Como yo estoy hablando de la primera diferencia, entonces le voy a poner L punto y el nombre de la variable. Si yo hago esto, lo que estoy haciendo es conseguir el primer rezago de la variable de información bruta, de formación bruta de capital fijo, ¿sí? Y la inversión fija bruta, perdón. Y aquí ponerle el 2, que es la única diferencia, sería básicamente que estoy diciéndole que se va a diferenciar 2, es decir, 2 periodos hacia atrás, no 1, sino que vamos a rezagar la variable 2 periodos.
Y si vamos a rezagar la variable hasta 3 periodos, bueno, entonces tendríamos que ponerle 3 y así sucesivamente, 4, 5. Vamos a pensar que los presupuestos de los gobiernos no están vinculados con los del mes anterior, sino con los de hace 4 meses. Entonces tendríamos que rezagar nuestra variable 4 meses. Eso va a tener mucho que ver con qué rezagos están vinculando las variables. Si los valores actuales están relacionando con los de un mes anterior, 2 meses, 3 meses, 4 meses, por eso es que estamos rezagando la variable, porque podría haber que algunas variables, sus efectos se vean hasta 2, 3, 4, 5 meses, un año después, 12 meses después. Entonces, por eso es importante que hagamos un análisis y ver con qué rezagos son los que se están vinculando para nosotros rezagar la variable, ¿no? Aquí vemos precisamente los resultados. Aquí tenemos la inversión fija bruta y el índice global de la actividad económica. Vemos el tiempo, vemos la primera diferencia, la segunda diferencia, la primera rezago, el segundo rezago y el tercer rezago, ¿no? Y aquí lo que ustedes ven es que los valores de la inversión fija bruta, lo único que están haciendo es desplazarse un espacio hacia abajo, porque estamos vinculando el valor actual de la inversión fija bruta con la primera diferencia de inversión fija bruta. O si hablo del tercer dato, que es 91, el 91.16, que es la inversión fija bruta, que correspondería a marzo de 2010, se está vinculando con el valor de la inversión fija bruta de enero de 2010. Este es el valor que correspondía a enero de 2010. Y así sucesivamente, dependiendo de lo que yo estoy analizando, bueno, puedo decir que se vincula, o el índice global se vincula con 1 o 2 o 3 o 4 o 5 rezagos hacia atrás de la inversión fija bruta. Puede relacionarse de manera simultánea, puede relacionarse con 1, 2 y 3 rezagos al mismo tiempo, ¿no? De manera simultánea se está relacionando con esos 3. O puede ser solamente con 1. Eso ya es una cuestión que vamos a ir viendo de acuerdo a los datos que tengamos. Aquí vemos cómo generar las mismas tasas de crecimiento que veíamos, que calculábamos en Excel. Bueno, lo podemos hacer en Stata siguiendo la misma estructura, nada más que vamos a generar la variable de tasa de crecimiento y lo podemos hacer para un periodo de un mes a otro mes, o podemos hacerla con respecto al mismo mes del año anterior, ¿no? Estas dos formas, esta es la de un periodo previo y esta es la tasa de crecimiento con respecto al mismo mes del año anterior. ¿Sí? Entonces son dos formas distintas de poder calcular el crecimiento, puede ser con el periodo previo o con el periodo de un mes del año previo. Es muy importante tener en cuenta esto porque generalmente los impactos no son tan próximos, es decir, lo que pasa en este mes luego se refleja. Por eso se utiliza que va a referenciar el mes actual con el mismo mes del año previo, ¿no? Entonces son cuestiones que técnicamente así se emplean, ¿no? Aquí ya vemos las tasas de crecimiento, creo que hemos generado, ustedes las pueden revisar, analizarlas. Dice calcular una aproximación de crecimiento empleando logaritmos sería exactamente la misma lógica que hicimos en Excel, nada más que aquí le estoy dando el comando de cómo se generaría en Stata y con las nuevas variables de inversión fija bruta y el índice global de la actividad económica. Ahora vemos la diferencia es cómo se van a calcular. Pues vamos a volver a utilizar el comando gen, que es el que estamos utilizando para crear nuevas variables, y el nombre es libre, pero yo le pongo de 1, de 2 para saber que son diferencias, ¿sí? En el caso del anterior le poníamos CL, ¿no? Porque sabíamos que eran rezagos. En ese son diferencias, entonces le ponemos D y le podemos poner 1, 2, 3, dependiendo de las diferencias, ¿no? Esto de aquí es libre, ustedes lo pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero yo lo hago para poderlo identificar fácilmente. Después viene el igual y ya después vendría el formato de Stata. Se va a poner siempre la letra D punto, o sea, D mayúscula punto y luego la variable. Si verá para la primera diferencia, si son dos diferencias, entonces sí vamos a tener que poner el número D2 punto IFB y D3 punto EIF3, es decir, IFB, perdón. Es decir, podemos tener tantas diferencias como necesitemos y lo único que tenemos que hacer es poner después el igual, la letra D mayúscula y el número de diferencias que queremos aplicar a la variable. Eso también dependerá ya de cada uno de los análisis. Aquí podemos ver los resultados y lo que vamos a ver es que son las diferencias que viene de este menos este. Ya los de segunda diferencias tendríamos que seguir la fórmula que les ponía en las láminas previas para obtener diferencias de variables. Aquí vemos cuando hablamos de una variable hacia adelante,
Es decir, hemos visto los rezagos, que era con L, pues para adelante va a ser F, ¿no? Entonces ya aquí este nombre ustedes se lo dan como ustedes quieran. Por ejemplo, yo estoy haciéndolo aquí adelante de la tasa de desempleo igual a F. F sola va a significar que es nada más un periodo hacia adelante. Si le ponemos 2, pues van a ser 2 periodos o 3 periodos. Sigue la misma estructura tanto como L como D, nada más que este va a ser F, refiriéndonos que queremos vincular los valores actuales con los valores futuros. Aquí vemos cómo quedaría, ¿verdad? Aquí si es 1, 2 o 3 periodos hacia adelante. Aquí ya vemos gráficamente la representación de los resultados. Por ejemplo, aquí vemos la variable de inversión fija bruta en sus valores originales y aquí vemos la misma variable pero en tasas de crecimiento. Estos valores ustedes pueden ver que tienen tendencia y trayectoria, son estacionales porque muestran ciertos patrones. Lo estacional quiere decir que existan patrones de comportamiento y estos picos que vemos aquí son muy comunes que se estén dando en diferentes periodos de tiempo, pero son comportamientos muy similares, este también, ¿no? Generalmente este que parece a este que se parece a estos. Entonces realmente estamos viendo un comportamiento sistemático, ¿no? Y esto recordemos que es natural porque generalmente las variables que analicemos, en este caso la inversión, pues siempre en unos periodos, hablando de que son mensuales, a lo mejor noviembre, diciembre, todo ese periodo de octubre, son periodos de alta inversión y los de baja inversión son los del principio de año. Entonces aquí es por eso que siempre podemos observar cierta estacionalidad de estación. Y aquí vemos la tasa de crecimiento de esa misma variable. Bueno, vemos cómo es oscilante, ¿no? Es un tanto oscilante alrededor del cero y se puede ver cómo se comporta. Es normal este comportamiento de las tasas de crecimiento. Lo que tenemos que considerar siempre es si se mantiene en un rango específico o tiende a crecer. En este caso vemos que aquí tiende a crecer, ¿no? En esta parte de aquí se vuelven mucho más distintos los valores de tal manera que se vuelve mucho más amplia la varianza. Y aquí la varianza de los valores es mucho menor, en esta también es mucho menor, en esta menor, pero hay periodos donde sí crece. Entonces eso nos hace pensar que tenemos algunos problemas de la serie de tiempo que vamos a ir viendo más adelante. ¿Sí? Lo mismo lo vamos a ver en términos del crecimiento del logaritmo, un comportamiento relativamente similar, no es tan cambiante. Recordemos que teníamos resultados muy parecidos si lo hacemos en su forma tradicional de crecimiento o con su forma logarítmica. Y aquí vemos ya graficado lo que es la inversión fija bruta, la primera diferencia, el primer rezago, perdón, el segundo rezago y el tercer rezago. Se ve cómo se van desplazando hacia atrás. En realidad tiene la misma trayectoria, nada más que se están rezagando los periodos que estamos analizando con el propósito de ver cómo se relacionan los periodos actuales con los pasados. Sí, y es la diferencia. La diferencia tiene mucho que ver con las tasas de crecimiento. Sí, de hecho son muy parecidas. Y vean ustedes cómo va a pasar de ser una gráfica que tiene esta forma a una gráfica oscilante. Esto de alguna manera es estacionaria. ¿Por qué? Porque te permite mantenerte a nivel de un valor, no tiene tendencia, pero probablemente sí la varianza puede cambiar y entonces ahí tenemos otro tipo de problemas. En la serie de tiempo es importante controlar estas situaciones, ya lo veremos más adelante cuando veamos análisis univariado. Es importante que controlemos estas cuestiones en la serie de tiempo, tanto la trayectoria, que es la tendencia, los ciclos, la estacionalidad y la estacionariedad. Son cuestiones que se tienen que controlar para poder identificar realmente los cambios de una variable. Si analizamos tal y como las variables están dadas, estamos cometiendo un error en la estimación. Tenemos que hacer esos procedimientos de manera forzada. ¿Sí? Aquí vemos una diferenciación de 3, cómo se hace todavía más oscilante. Si lo comparan con una diferenciación 1, 2, la 3 se hace mucho más, están mucho más cerquitas y cómo van de arriba hacia abajo mucho más consistentes. Si lo comparan con el 1, lo van a ver que va ahí esa diferencia, ¿no? Entre más se logre diferenciar, más rápido se da ese rayado de arriba hacia abajo, ¿no? Y menos distancia hay entre uno y otro.